El sagrado femenino. Sí. eh, mm, ¿Por qué es tan importante? Es que quizás se escucha mucho ahora esta expresión del sagrado femenino y, y por un lado tengo la sensación de que a veces se malinterpreta Ujú. como, eh, primero, como que se asocia con la mujer, por un lado, en vez de con el ser humano. Y luego, por otro lado, que, bueno, que tiene ese puntito que hay gente que tiene rechazo a la religión y así, entonces como que lo ubica por ahí y se pierde mucho, ¿no? De la profundidad de esto. Entonces, también veo que mucha gente lo considera algo machista, justamente patriarcal, cuando es todo lo contrario, desde Mm. mi forma de verlo, ¿no? Entonces, si te parece, si nos puedes hablar un poco de dónde viene la expresión del sagrado femenino, qué es y por qué es tan Ujú. importante justamente en este tiempo, ¿no? Lo que estabas comentando ahora, en este tiempo de transición. Pues yo creo que el sagrado femenino como expresión se pierde en el origen de los tiempos, porque ya desde Egipto ya se hablaba del sagrado femenino, las sacerdotisas de Isis y antes también. En este mundo en el que estamos, yo te lo voy a contar desde mi perspectiva, ¿vale? Es un mundo dual, es un mundo que funciona desde la expresión de dos polaridades. Y esas dos polaridades generan un movimiento energético entre sí. Siempre es polo positivo, polo negativo. Y esa diferencia de potencial, vamos a decirlo, genera un movimiento energético que es lo que podríamos llamar la vida, ¿vale? Entonces, es tan importante el polo positivo como el polo negativo. No estamos hablando de bueno y malo. Si nos vamos a la física, podemos hablar de ánodo y cátodo, si quieres, ¿vale? Y es esa diferencia lo que genera el movimiento. ¿Qué pasa? Pasa que en los últimos, vamos a decir, 5.000, 6.000 años, hubo un incremento del el polo masculino muy potente y como dices, como decías antes, no estamos hablando de hombres y mujeres, o sea, de hombres o mujeres, estamos hablando de energía, especialmente a nivel planetario, que es una forma de hacer, una forma de entender la economía, una forma de entender la sociedad, las relaciones entre seres humanos. Y aquí estamos hablando de que se subió mucho la energía yang, la energía masculina, que es más competitiva, más de acción, más de estructura, más de no me importan los medios, yo quiero llegar a un fin. No es mala en sí misma esta estructura. El problema es cuando está en desequilibrio, cuando a mí no me importa quemar un bosque porque mi objetivo es ganar dinero. O sea, no estoy atendiendo a las consecuencias, que eso es energía femenina, ¿vale? Entonces, estamos en un momento especial en cuanto a que se está dando un equilibrio entre las dos energías. Y para que se dé en equilibrio entre las dos energías, la masculina se tiene que retirar un poquito de una serie de ámbitos que está demasiado presente y la femenina tiene que volver a ocupar el lugar que le corresponde y en este equilibrio de las dos, todo va a funcionar súper bien. ¿Qué pasa? Que lo que tiene poder no lo quiere soltar, evidentemente, ley de resistencia y de persistencia, ¿no? Y entonces lo femenino está haciendo como mucha fuerza Mm. para poder encontrar el espacio equilibrado que le toca. Y esto nos va a llevar un proceso de años. Va a llegar un momento que ya no hará falta hacer tanto trabajo con lo femenino, la mujer o simplemente el sagrado femenino en hombres y mujeres, porque ya estemos equilibrados. Pero es que ahora mismo estamos en este proceso de equilibración en hombres y en mujeres, en seres humanos o como se sienta en los seres humanos, ¿no? ¿Y de qué va la energía femenina? La energía femenina siempre es nutridora, siempre, insisto, la haga un hombre, la haga una mujer, una institución, no importa, nutre, cuida, atiende el proceso. Cada cosa pequeña es importante. No es tan importante el logro como el camino. No es tan importante las metas como lo vivido en el medio, ¿no? Un refugio, un sitio donde siempre te sientas a gusto y bien, haciendo tu trabajo con tu economía, con la educación, con los recursos sociales,
Entonces, cuando esté equilibrado todo esto, que estará en algún momento, tendremos una estructura masculina que nos va a ayudar a saber qué pasos hay que dar, pero una forma de accionar femenina en la que se cuida a todo el mundo que está implicado en ese proceso. Y se atiende no solo el ahora, sino las consecuencias futuras de las decisiones que tomemos ahora. Entonces, claro, imagínate esto llevado a lo que es la sanidad o la salud, a la medicina, en el que esté la estructura del protocolo, que está muy bien que haya un protocolo, pero que además se haya un atender desde lo femenino. Entonces, tú sabes que si a una mujer, me voy a ir a la mujer otra vez, le das la píldora anticonceptiva, ¿vale? Ahora va a tener unos efectos, pero a futuro va a tener unos efectos muy negativos para esa mujer. Entonces, vamos a ver otras opciones que nos ayuden pues a que tú puedas cumplir tu objetivo sin hacerte daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer cambios extraordinarios en el planeta integrando la energía femenina. Esto que tiene esa visión tan grande, quizás es porque a mí estoy en esto, ¿no? De llevarlo a lo social. Primero tenemos que hacerlo nosotras, en cada una de nosotras, porque tenemos muchos patrones de antiguo paradigma muy grabados. Te voy a poner un ejemplo. Nos han enseñado socialmente en el antiguo paradigma que si no haces, no eres digna, que si no haces, no vas a tener reconocimiento social, no te validas. Entonces, la validación viene en cuanto a la acción, ¿vale? Pero, ¿y si no haces? La consecuencia del antiguo paradigma es si no haces, no vales, ¿vale? Pero es que en el nuevo paradigma tú vales por ser. Da igual que hagas o no hagas. Y entonces esto lo entendemos. Aquí lo entendemos perfectamente. Vale, ahora ponte 3 días en el sofá sin hacer nada. Integrarlo, claro. Claro. Y estate tranquila. Y ámate. Y date el permiso. O sea, te van a salir esas estructuras que nos han metido a fuego, van a empezar a salir. Y con eso tenemos que trabajar y empezar a amarnos en decir, no, no, si es que mi valor no es lo que hago, mi valor es que soy. Simplemente esto. Parece sencillo, pero es muy profundo este cambio, Raquel. Sí, 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 total, total. Sí.